Hola, les voy a realizar una presentación del curso de Medicina Preventiva del Trabajo. Mi nombre es María Esther Meneses Sierra. La fase se llama elaborar el producto final. Mi código es 366780068. Soy el grupo 474 de la Universidad Abierta y a Distancia UNA de la Escuela de Ciencias de la Salud. Estudio tecnología en seguridad y salud en el trabajo. La primera fase del curso de medicina preventiva consta de una fase de reconocer condiciones de salud. En esta fase se diseñó y se aplicó un instrumento con elementos necesarios para elaborar el diagnóstico de salud de la IPS Solsanar. El diagnóstico determinó que los trabajadores están expuestos a riesgos de tipo ergonómico, psicolaboral, de seguridad físico y biológico. En cuanto al diagnóstico de salud, las alteraciones más frecuentes fueron las alteraciones del sistema digestivo, del sistema metabólico endocrino y alteraciones del sistema neurológico. En la fase 2, identificar el perfil epidemiológico y diseñar el plan de acción. En esta, por medio del diagnóstico de salud que se tenía, se ajustó y para que pudiera establecer el perfil epidemiológico que se buscaba, que era encontrar el origen de las enfermedades laborales más frecuentes, encontrando como primera el síndrome del túnel carpiano, el síndrome del colon irritado y el trastorno de disco cervical. También se encuentran las enfermedades de origen común más frecuentes, que son las enfermedades de reflujo gastroesofágico, diabetes mellitus tipo 2, neuralgia de dolor de espalda, los accidentes más frecuentes, que son consideradas las lesiones por objeto cortapulsante, fracturas y luxaciones por caída y accidente con material biológico. También se pudo encontrar por medio del diagnóstico de salud anterior los motivos de ausentismo más frecuentes, o sea, los motivos de consulta, por qué las personas se ausentan y van a consulta. En este sentido se encuentra que existe de tipo general la cervicitis, las hiperglicemias y de tipo digestivo las gastritis agudas crónicas, de tipo neurológico las neuralgias por alteraciones de curvatura de la columna como cifosis, escoliosis y por hiperlordosis. En este sentido, a través de encontrar todas estas enfermedades, los accidentes que existe dentro del diagnóstico de salud, se procede a hacer un plan de acción que consiste en ejecutar acciones en el entorno de la empresa a corto o mediano plazo que genere impacto sobre la salud y el bienestar de las personas que laboran en la IPS Solsanar. Todo esto se hace, el plan de acción se hace en base articulado con las dimensiones del plan decenal de salud pública, que son las dimensiones de salud ambiental, hábitat saludable, vida saludable y condiciones no transmisibles, que son las modos, condiciones y estilo de vida saludable y condiciones crónicas prevalentes. En sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, prevención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derecho y salud y ámbito laboral y seguridad y salud en el trabajo. Todo esto se hace en base a los hallazgos encontrados, o sea, en este caso a las enfermedades de origen laboral, origen común, accidentes, para determinar con esto que el plan de acción consta de elementos como qué hacer, qué vamos a hacer, cuáles son las actividades que se van a realizar, por qué se deben hacer,
En este caso, si hablamos, por ejemplo, de salud ambiental y hábitat saludable, porque para evitar o para mejorar ambientes saludables, podríamos decir, ¿por qué hacerlo? ¿Quién lo debe hacer? Es el responsable. Si es el área de salud, por ejemplo, el coordinador del sistema de gestión, o dependiendo del área donde se vaya a implementar la actividad, donde hacerlo es en este caso las áreas donde está ocurriendo, donde se encuentran los hallazgos, y cuando hacerlo es un tiempo determinado que se le da a cada acción. Esto lo podríamos decir que existe en fechas en determinadas. El diagnóstico de salud es la pieza fundamental para todas las fases que se han implementado en el programa de medicina preventiva. En este caso vamos a hablar de la fase 3, que es el plantear el protocolo. Es un protocolo de rehabilitación, reincorporación laboral y calificación de pérdida en el caso de las enfermedades que en el trabajador producen incapacidades y que no se van a recuperar, el trabajador no se va a recuperar. Para el protocolo existen 4 fases. La primera fase es la identificación de los casos a ingresar en el programa de rehabilitación. Aquí identificamos un caso puntual que fue el síndrome del túnel carpiano, ya que se denotó en el diagnóstico que presentaba incapacidades médicas por más de 180 días. Entonces este caso se reporta de inmediato, se ingresa al programa de rehabilitación. ¿Cuáles son los responsables? Los responsables en la identificación del caso son la empresa, por medio de, en este caso, el coordinador de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, quien debe, por medio del formato de reporte de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en este caso es el formato, el FURE, que es el formato único de reporte de enfermedad profesional, lo reportó a la ARL Colmena. El otro responsable es el médico de la IPS y la ARL Colmena y su grupo de rehabilitación, que hace parte de la identificación del caso, y la EPS con el ortopedista, que es el que genera las incapacidades y el diagnóstico del paciente. Los objetivos fueron identificar los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional que se presenten en la empresa e ingresarlos al programa de rehabilitación. Luego existe la segunda etapa, que es la evaluación inicial del caso. Esta etapa comprende la evaluación inicial del caso para este caso puntual del síndrome del túnel carpiano. Los responsables es el equipo de rehabilitación, y el equipo de rehabilitación comprende lo que es el coordinador del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, el médico de la IPS, el médico de salud total, la IPS, la ARL con sus especialistas en fisioterapia, ortopedia, médicos ocupacionales y el médico tratante. ¿Para qué se realiza esto? Para conocer el diagnóstico clínico definitivo y definir el diagnóstico para construir el perfil de funcionamiento y discapacidad del trabajador. También definir las exigencias de desempeño impuestas por el ambiente laboral, si es capaz de realizar sus funciones después de la rehabilitación, y el equipo de rehabilitación, que lo componen el ortopedista y la fisioterapeuta de la ARL, el médico tratante. Prevenir el futuro funcional y ocupacional del trabajador con base en la información de la evaluación. La etapa 3, que es el desarrollo del plan de rehabilitación. En este caso, las actividades
para el caso puntual del síndrome del túnel carpiano es la revisión y análisis de las incapacidades temporales, que son más de 180 días. La rehabilitación funcional en este caso fue fisioterapia. Se realiza fisioterapia al trabajador permanente con un cronograma de actividades establecido por los fisioterapeutas, la readaptación de la persona a la labor, teniendo en cuenta que viene ya en un ausentismo permanente de la empresa, las modificaciones del ambiente de trabajo, ya que él viene con ciertas de pronto recomendaciones por el especialista, y se le dificultan realizar algunas actividades, la adaptación del ambiente extralaboral, teniendo en cuenta que está por fuera del ambiente de trabajo. En la etapa 3 como tal, que es el proceso de rehabilitación, hace la reincorporación ocupacional. Ya después rehabilitado el trabajador, si el médico determina que funcionalmente, y la fisioterapeuta y su equipo de rehabilitación determina que el trabajador está apto para laborar, se hace una reinducción con el acompañamiento del equipo para determinar si el profesional o el trabajador está en óptimas condiciones para empezar a laborar. Esto se hace, el tiempo de realización es después de realizadas, como especifica, de realizada la rehabilitación. El responsable es la empresa, la ARL y su equipo de rehabilitación, y el objetivo es facilitar la reincorporación a sus actividades de atención y odontología, en este caso del odontólogo. El reintegro laboral, después de la reinducción que se le hace, teniendo en cuenta que ya es un trabajador que estuvo laborando en la empresa, se le hace una reinducción. Entonces aquí se hace, ya después de la reinducción, un reintegro laboral, y en este proceso se hace basado en las recomendaciones del ortopedista, con algunas modificaciones de su ambiente laboral. Los responsables como la empresa, y en este caso el coordinador del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Se busca que el trabajador se integre en un ambiente laboral en condiciones adecuadas. Luego se realiza la última etapa, después que el trabajador se reincorpora a su ambiente laboral. Se realiza una cuarta etapa, que es retroalimentación al sistema. En las actividades, en el caso, es el seguimiento, en este caso al trabajador, y todas las recomendaciones que fueron dadas por parte del profesional y de la ARL. Aquí entra a determinar, hace su intervención la ARL, y ella empieza un seguimiento. Después, ¿cómo es el tiempo de aplicación? Después que la persona, 3 meses después que la persona se reincorpora a su labor. Los responsables es el coordinador médico, el coordinador del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo, y el representante del COPAS, y el trabajador como tal también hace parte de este proceso. Los objetivos es verificar el desempeño del trabajador, si el trabajador realmente está en condiciones para seguir laborando. La ARR también desarrolla, aparte de los seguimientos, hace unas auditorías al protocolo de rehabilitación para determinar, identificar las no conformidades, o en este caso una serie de actividades que que en su aplicación no están generando lo que se esperaba. Esto se hace trimestralmente, y lo hace Colmena en este caso y su equipo de rehabilitación. Se realiza seguimiento, los objetivos es realizar seguimiento por parte de la ARL, y también aquí
como última medida, el Ministerio de la Protección Social realiza el seguimiento al protocolo de rehabilitación y se realizará de forma semestral. Lo hace la Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social, y el objetivo de esta actividad es dar a conocer los resultados del análisis de la información. Entonces, en forma general, podríamos decir que mediante las actividades que se realizaron en el curso de medicina preventiva se pudo conocer la forma como se hace un diagnóstico para conocer el estado de salud general de la población, de los trabajadores en sus empresas. También se pudo conocer el perfil epidemiológico, y por medio de las informaciones encontradas en el diagnóstico, conocer las enfermedades profesionales que existían en el diagnóstico, las enfermedades de origen común, los accidentes de trabajo, así como las incapacidades que se derivan del ausentismo laboral por este tipo de situaciones de salud de la población. Se realiza un plan de acción, que es una serie de actividades que van encaminadas a ayudar a generar bienestar a los trabajadores con estas patologías, y en el caso de los ambientes, ayudar a eliminar factores de riesgo que puedan generar problemas para la salud del trabajador. También se conoce que si existe dentro de la empresa una patología de origen común, o accidentes o enfermedades de origen profesional que generen incapacidades más de 180 días, se identifican estas patologías y se diseña un protocolo de rehabilitación, rehabilitación profesional, ocupacional en este caso, para ayudar al trabajador por una serie de actividades a que vuelva a ser apto para reintegrarse a sus labores, pero en óptimas condiciones, que tenga bienestar, que sea un trabajador competente, ya que si se recupera puede volver a sus actividades y de esta manera ser productivo para la empresa y generar actividades de desarrollo para la empresa, y por tanto generar productividad en ella. Entonces es de suma importancia para nosotros conocer todo esto y darle las gracias a la coordinadora del programa, la directora y tutora a la vez, que nos asesoró al 100% en el desarrollo de estas actividades.